Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí con el debate de Café y Más con nuestros tertulianos políticos. Como ya saben, antes de la publicidad estábamos analizando esos datos del desempleo conocidos esta semana y bueno, aquí pues valoraciones, lecturas muy diferentes acerca de estos datos. Acababa de terminar Cristina, así que seguimos, Jorge. Bueno, Cristina, yo hacía referencia antes de que no se puede estar eufórico. A mí me parece que estoy lanzando un mensaje de satisfacción. Lo estás haciendo ahora aquí. Estáis intentando hacer propaganda con los datos del paro. Lo que pasa es que, claro, vosotros hicisteis una apuesta muy fuerte. No se puede ir a unas elecciones diciendo, con tu lema electoral, si quieres trabajo, vótame. No se puede hacer una promesa de que ibas a traer el trabajo a este país, a esta región, y luego llegar al fin del mandato con más parados de los que teníais cuando llegáis, y encima habiendo deteriorado todavía mucho más las condiciones salariales, las condiciones laborales, las condiciones de seguridad en el trabajo, en fin, destrozando pues la vida, las expectativas de muchísima gente. Y hablabas del cambio, pero el cambio está por llegar, lo estamos construyendo entre todas y todas. Se ha visto en las últimas elecciones municipales y regionales, donde habéis perdido un enorme poder institucional para fortuna de la población, porque estamos deseando, sí, pero cada vez tenéis menos posibilidades de gobernar, y eso se va a ir viendo en las próximas citas electorales, porque por mucho que todavía seáis el partido más votado, hay muy poca población que os está apoyando. Y bueno, digo que el cambio está por llegar, y espero que esté por llegar, porque dices que curioso las diferentes formas que tenemos de ver las estadísticas de empleo. Claro, no se trata de que cada uno lo vea en función de sus intereses políticos, sino que cada uno lo ve en función de los intereses que defiende. Bueno, vosotros defendéis a una serie de intereses muy concretos, y hay otros que defendemos los intereses de la mayoría de la población, de la mayoría de la gente, y es muy curioso que vosotros seguís abrazando la doctrina fanática del neoliberalismo en un momento en que necesitamos que los gobiernos se comprometan efectivamente con las empresas, que se comprometan con los trabajadores y con las trabajadoras, y que se comprometan con el empleo. Yo soy hijo de trabajador del Cogas y he vivido la situación que se ha producido en el Cogas, y es una vergüenza que vengas a decir que os estáis comprometiendo con las empresas de esta región. Y además es una vergüenza, porque no solamente la comunidad no ha hecho absolutamente nada, y que Cospedal ha ignorado este problema de forma sistemática, sino además que el Ministerio de Justicia, del Ministerio de Industria, dirigido por un compañero de tu partido, está incumpliendo de forma sistemáticamente todos los acuerdos con los trabajadores y las trabajadoras, que han suspendido una huelga muy dura, de la que yo me siento además muy orgulloso como hijo de trabajador del Cogas. Han suspendido una huelga muy dura y han suspendido unas movilizaciones muy duras con una promesa de que ibais a empezar a negociar con la empresa para buscar una solución. La solución no ha llegado, y esperemos que ahora que va a haber un cambio de gobierno se encuentre una solución rápida para el Cogas, pero lo que habéis hecho ha sido incumplir, además con motivos electoralistas, porque me imagino que no tenéis ningún interés en salvar el Cogas, incumplir todos los compromisos que habéis adquirido con los trabajadores y con las trabajadoras. Y si no sois capaces de entender que el Cogas, que es un centro de innovación, de tecnología, que es un centro donde se invierte además un montón de dinero público invertido para ser capaces de desarrollar tecnologías que se están aplicando en otros países más inteligentes que nosotros, por cierto, para poder mejorar nuestro tejido productivo, si no entendéis la necesidad estratégica de mantener ese tipo de industria en nuestra provincia y en nuestra región, difícilmente sois capaces de entender cómo se puede generar una situación diferente para darle la vuelta a estos datos de empleo de una forma que dignifique la vida de la gente. Ricardo. Bueno, vamos a ver. Yo estaba hablando de estos datos y tal, he dicho que hay datos positivos, hay datos negativos. Yo cuando me refería al tema de las empresas, evidentemente decía Cristina que se ha beneficiado a las empresas, pero claro, hay que ver qué empresas se benefician, porque yo creo que lo importante ahora mismo era efectivamente crear un buen ambiente desde el punto de vista empresarial, de creación de empleo, y para ello pues no se tenía que haber subido los impuestos, yo creo, las 30 veces que se han subido en esta legislatura, ¿no? Vuelvo a repetir que habría que plantear también dónde va el gasto, si efectivamente, como estaba comentando Jorge,
es necesario subvencionar determinadas empresas, aunque yo creo que las empresas tienen que funcionar ellas solas, ¿no? Con respecto al mercado, a no ser que sean cosas muy estratégicas, muy prácticas y muy específicas que efectivamente ayuden a una comarca determinada, como puede ser la comarca de Puerto Llano, que siempre ha tenido pues una industria muy específica y tal, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo que pienso es que no se han creado las condiciones, entonces las soluciones que se están dando ahora por los partidos que están en auge ahora mismo es subir más los impuestos, ¿no? Es subvencionar más, es más dar más dinero público que no tenemos, porque el problema es que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, el déficit que hay en Castilla-La Mancha ahora mismo es más alto, el más alto de toda la historia de Castilla-La Mancha a nivel de gasto público. Pero es que las soluciones que se nos plantean son más gasto público, entonces no entiendo. Es decir, si resulta que las prácticas de las cuales yo no estoy de acuerdo con respecto a esta legislatura del Partido Popular ha sido subir impuestos y endeudarse cada vez más y no cumplir el déficit y no recortar donde se tenía que recortar, porque evidentemente hay muchos sitios donde se pueden recortar, y vuelvo a repetir que yo puedo estar de acuerdo a lo mejor con el tema del recorte de los diputados en las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos, el tema del Senado, hay determinados gastos, los coches oficiales, que vosotros también habéis dicho que hay que quitar los coches oficiales, todo ese tipo de cosas yo considero que son positivas precisamente para recortar donde hay que recortar y bajar los impuestos a los ciudadanos, porque yo creo que la administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la administración, y dar dinero a quien lo necesita, es decir, ese dinero que se quita de esa estructura paralela que se está creando, de esos gastos innecesarios, de esa estructura administrativa que no está dando servicios al ciudadano, pues es a dárselo a los servicios sociales para que esa gente no pueda estar o bajar impuestos también, tanto a los trabajadores como a los empresarios, unos para que creen empleo y otros para que de su nómina no se vaya todo directamente a través de impuestos, a nivel de IRPF y tal, sino que ellos tengan su dinero en su bolsillo y puedan gastarlo lo que les dé la gana, y así la sociedad civil al final funciona. Pero yo te vuelvo a repetir que las soluciones que yo estoy viendo van hacia lo mismo que se ha hecho mal desde mi punto de vista, es decir, es más subida de impuestos, más gasto público, y no sé quién nos va a financiar, porque no hay dinero, quiero decir, o el Estado lo hacemos cada vez más grande y cada vez somos todos más Estado, y no el Estado al servicio de los ciudadanos, sino los ciudadanos ya metidos dentro de todo un Estado elefantiásico que no sé, que no va a dejar desarrollarse en libertad a los ciudadanos y a las familias. O yo creo que hay que pegar un giro, ¿no? Entonces yo estoy más por otro tipo de políticas, ¿no? Y yo creo que esas políticas creo que son las que hubieran producido que hubiera más empleo, ¿no? Dar la patada para adelante, subir los impuestos a los ciudadanos, mantener tasas, por ejemplo, para los autónomos de 300 euros, que vuelvo a repetir, que son de las más caras de Europa, seguir manteniendo una confiscación fiscal increíble a los ciudadanos, y al final, pues claro, tú tienes aquí todos los locales en las calles de Ciudad Real vacíos, con un IBI sobredimensionado que tenemos aquí en Ciudad Real, tenemos un 0,9 del tipo impositivo, que es el más alto de las 5 capitales de provincia y del resto de España, de los más altos que existen a nivel tipo impositivo, subiendo cada vez también la base catastral y no se adecúa al precio de mercado. Y entonces, bueno, pues seguiremos en esa línea, y yo creo que no va a haber solución, porque cada vez el ciudadano va a estar más a ver qué le dan, a ver qué le da el Estado, pero no va a poder desarrollarse en libertad. Y yo creo que lo importante para que esto funcionara es que la gente pues tenga cada vez más dinero en sus bolsillos y se pueda desarrollar en libertad de una manera mucho más positiva. Bueno, yo creo que es un error, es decir, plantear directamente, como se plantea, que desde las administraciones públicas y de la administración no se puede ser motor de creación de empleo y de riqueza y de industria. Es, a lo mejor filosóficamente alguien lo puede entender, pero desde luego nosotros en nuestra región, que somos una región no especialmente hiperdesarrollada, que tenemos que competir con otras regiones con un mayor tejido industrial, con un mayor tejido empresarial, desde luego si la administración no se convierte en un motor que ayude a esas empresas y a esas industrias, difícilmente vamos a poder salir de esta dinámica en la que cada vez nos empobrecemos más, cada vez dependemos más del sector primario y cada vez menos dependemos de un tejido empresarial fuerte y potente. Por supuesto, pero la administración tiene que ayudar. Puede ser el Estado. Claro.
de ayudar. Pero el chasis, pero te quiero decir, de crear el Porque ambiente, pero no me digas que el motor es el Estado porque el motor son los empresarios. Sí, estamos de acuerdo que el motor son los empresarios, pero desde luego lo que no se puede mandar es ninguna política de reindustrialización, de reactivación, de ayudar a la promoción económica y el empleo, sino todo lo contrario. Yo creo que, como se ha hecho en otras ocasiones, se debe hacer un pacto social con los agentes económicos, con los agentes sociales, para intentar poner en marcha aquellas medidas acordadas que de verdad sirvan para dinamizar los sectores económicos que queramos dinamizar. Es decir, y evidentemente nuestra provincia, nuestra región necesita de ese tipo de medidas y de ese tipo de comportamientos, y la Administración tiene que ser, de alguna manera, un elemento fundamental en la puesta en marcha de esos planes. Yo creo que no podemos renunciar a, pues por ejemplo, a que tenemos ahora mismo la mitad de los desempleados llevan más de 2 años en desempleo, se han cronificado. Ya tienen muy difícil reincorporarse al mercado laboral. Si alguien no les ayuda, por ejemplo, si no hay orientadores laborales que le permitan tener oportunidades de empleo, se destruyeron 200 puestos de orientadores laborales en la región. 200. Es decir, difícilmente esa gente va a tener una oportunidad de empleo, porque se cronifican, se van en el mercado de trabajo, desaparecen sus contactos, las empresas con las que trabajaban, y lo tienen muy complicado si no se les ayuda, si no se les recualifica. Y esas son las políticas activas de empleo que hay que poner, porque si no dejamos, también las personas son importantes y no hay que dejarlas estancadas como si fueran un número en una estadística. No son un número en una estadística, son familias. No puede ser que 3 de cada 4 desempleados no tengan ningún tipo de subsidio, porque si no los llevamos a una situación de desesperación tan profunda que son incapaces de buscar ningún empleo ni de encontrar ningún empleo. Yo he trabajado de orientación laboral y sé esas situaciones, y por tanto hay que poner en marcha también ese tipo de medidas. No todo es solo la medida de incentivar la creación de empleo, que también, pero también no podemos dejar tirados a la gente. ¿Dices ese incremento del gasto público? Pues no, es simplemente que de verdad el dinero que va de las prestaciones por desempleo y de las políticas activas de empleo, que su mayor parte vienen de Europa, se destinen a ello. Y no como se está haciendo, que es no destinar a nada. Y directamente hemos renunciado a fondos europeos que ni siquiera hemos pedido para poder hacer cosas. Decía el plan de garantía juvenil, hasta que la Unión Europea no nos dijo, pero poner en marcha ya el plan de garantía juvenil, Castilla-La Mancha no lo puso en marcha. Tardó 2 años en poner en marcha el plan de garantía juvenil, cuando tenemos un montón de jóvenes que se estaban yendo de nuestra región. Son cosas de dejadez y de ineficiencia que la Administración tiene que volver a recomponer, porque si no, de verdad, no salimos de esta. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer, muy urgente, muy urgente, muy urgente. Parados de la regulación, muy urgente, la gente que no tiene ninguna prestación de subsidio, y luego, por supuesto, con los agentes económicos y sociales, poner en marcha paquetes de medida que de verdad seamos capaces de relanzar la actividad económica. Solos, desde luego, no lo vamos a hacer. Sin los empresarios, sin los trabajadores, no se va a hacer. Juntos podemos hacer muchas cosas. Eso te he dicho, ese dinero que vaya a los servicios sociales y a donde tiene que ir, no a otras cosas. Yo estoy de acuerdo. No que el dinero se vaya en los ERES de Andalucía y cosas de ese tipo. Estoy completamente de acuerdo. Cristina. Estoy de acuerdo yo también, y por eso el 85% del último presupuesto de Castilla-La Mancha era a servicios sociales. Bueno, hablaba de la ley de garantía juvenil, 60.000 son los jóvenes, pues sí, a nivel informativo, por si te interesa, los que se han acogido a ese plan de garantía juvenil. Y luego, bueno, pues decirle a Eduardo que efectivamente lo de no negociar en Europa, eso lo sabéis muy bien el Partido Socialista, porque cuando iba a negociar a Bruselas la PAC, todos sabemos que un tanto por ciento muy importante se quedaba, un dineral para Castilla-La Mancha. Allí. Habéis hecho una negociación horrible, más de un 30% de ayudas perdidas. Así es como pierdes realmente credibilidad, hombre, porque los agricultores que nos están viendo, y yo soy hija de agricultor en este caso, pues está pues viendo cómo efectivamente estás desacreditándote. No, si lo van a ver, pero bueno, eso es fácil. Y las empresas, efectivamente, que decías que desaparecían, también lo saben muy bien, las que estuvieron 3 años antes de 2011 sin cobrar un duro. Eso también lo saben muy bien hasta que llegó la presidenta Cospedal del Partido Popular, así lo tengo que decir, y así fue. Y se les hizo efectivo, igual que a todos los ayuntamientos, la deuda que le dejó el Partido Socialista. Habéis subido la deuda una barbaridad. Claro, vamos a ver, es que esto tiene... Sí, los ayuntamientos... La habéis triplicado. Pero sí que la hemos triplicado. Un éxito de gestión. Pero esto tiene una fácil explicación, Eduardo. Un éxito de gestión. Y los ciudadanos también lo van a entender muy bien. ¿Sabes? El Partido Popular le preocupaba que los ayuntamientos cobrasen para que esas empresas que a punto de desaparecer, algunas desaparecidas por culpa de no cobrar por la gestión del Partido Socialista, esa deuda que sí, que en Castilla y León también, grande, y en la Valencia, y en Madrid, y en Andalucía. Claro, pues sí, en Andalucía también seguramente. Esas empresas que estaban endeudadas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenían que cobrar. Y esos ayuntamientos que tenían esa deuda con esas empresas también. Y lo que hace Cospedal efectivamente es pagar a esos ayuntamientos y pagar a esas empresas y endeudarse un poquito más, pero tener a las familias efectivamente y a las empresas, evitando ese cierre de empresas, que es lo que pasaba con el Partido Socialista, Eduardo. Y eso, vamos, lo tendrías que saber porque por eso militas en ese partido.
cumplido. El déficit en Castilla-La Mancha, Ricardo, también decirte que está cumplido. 200.000 millones de impuestos han bajado en Castilla-La Mancha con la presidenta Cospedal, y además fuimos los primeros en bajarlo, sí, y además se comprometió luego a bajar ese 25% del céntimo sanitario, que se va a comprometer, sí, no sé, que me parece bien que te haga gracia, porque como vosotros no sois capaces, pues está bien también que te rías y que te alegres por lo menos. Si la presión impositiva la habéis subido una barbaridad. Políticas en positivo. Habéis creado tasas donde no las había, montones. Tasas donde no las había. ¿Dónde se han creado tasas, Eduardo? En todas. Que se lo pregunten, lo que pagan, que se lo pregunten a los vecinos de Ciudad Real lo que pagan más alcantarillado. No, se lo van a preguntar al impuesto de basura que hay en Toledo, a ver qué hace Emiliano García Paje, que si no es capaz de gobernar una capital como es la capital de Castilla-La Mancha, ¿cómo va a gobernar Castilla-La Mancha? La tasa de basura donde se había quitado. La tasa de basura más alta está en Toledo, y eso se puede preguntar a tu compañero Emiliano García Paje, y eso lo sabemos todos también. O sea que no es invención, es realidad. Pero el déficit no es el más alto ahora mismo, es decir, los últimos la deuda más alta. De deuda. Que sí, pero vamos a ver, lo he explicado antes, lo de la deuda, lo tengo que volver a explicar, de verdad, lo explico otra vez. Se ha evitado efectivamente, porque cuando tú, bueno, pues tienes que hacer efectivo 800.000 facturas sin pagar, y no sé cuánto el número de empresas que eran, pero era un número de empresas muy importante, a punto de desaparecer, porque no cobraban de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el endeudamiento que tenían, pues hay que pagarle de algún lado, ¿no? Y yo prefiero que desde luego que se le pague desde la Junta de Castilla-La Mancha, que era la deuda que tenía contraída con esas empresas o con los ayuntamientos, para que esas empresas sigan adelante y sigan pudiendo mantener a esos trabajadores y consecuentemente bueno, pues tener una... Eso será una financiación, te quiero decir, que eso lo tendremos que pagar entre todos, no lo ha pagado una persona que llega con una varita mágica y dice, venga, pago a todo el mundo. Yo creo que me has entendido muy bien. A nivel de gestión. No intentes hacerme demagogia con esto, Ricardo, porque yo creo que lo has entendido muy bien y yo lo he explicado no para que lo entiendas tú ni para que le des la vuelta, sino para que lo entienda la persona que esté viendo y más televisión hoy. ¿Algo más? De momento no. Jorge. Bueno, pues yo creo que es una lástima que efectivamente en esta región se sigue multiplicando la deuda. Yo espero que dentro de poco se lleve a cabo una auditoría de la deuda ciudadana con participación de la gente, donde se pueda investigar hasta el último papel de lo que ha sucedido en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, igual que se va a hacer en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Sí, yo creo que habrá que bucear muy lejos, porque en esta región han pasado muchas cosas muy aplaudidas, yo que sé, como aeropuertos, cajas de Castilla-La Mancha y un montón de cosas de las que, por cierto, sois corresponsables. El Partido Popular y el Partido Socialista, y bueno, pues espero que dentro de poco sepamos la verdad de lo que está ocurriendo. Ojalá. Que se audite cada contrato, porque efectivamente el Partido Popular ha estado defendiendo siempre los valores de la familia, en concreto de su familia, de su entorno, de sus ramificaciones, de la rama Gürtel y de todas estas cuestiones. Y ese radicalismo también, con el que me preocupa. Populismo es decir que vamos a crear millones de empleo y acabar la legislatura con más desempleo del que... Eso es populismo. Bueno, en el mes de julio, yo te aseguro, en el mes de julio que acaba la legislatura con menos paro. Que nos volvamos a ver. Lo vamos a ver. En cualquier caso, seguro que no serán los millones de empleos que estáis prometiendo, porque como mucho vais a llegar a mantener la misma tasa de desempleo, la misma con la que llegasteis. Con lo cual, me parece que eso no es un éxito, porque si estáis hablando de una situación catastrófica en materia de trabajo... No, Zapatero, por supuesto, no lo hemos quitado ya de medio, y celebramos también habernos quitado a Cospedal hace bien poco. Eso creó 3 millones de empleos, que quiero decir que tampoco es... O sea, de desempleo, perdón. O sea, se aumentó en 3 millones el desempleo en España, ¿no? Desde el año 2003, por lo tanto no creo que tampoco sean... Pero vamos, en cualquier caso, bueno, pues a mí me hace gracia que se siga insistiendo todo el rato en la idea machacona de lo que necesitamos es adelgazar el Estado, que necesitamos cada vez más dejarlo todo en manos de empresas privadas, que ellas nos van a dirigir hacia bueno, pues una especie de paraíso ideal, que hemos visto cómo se han externalizado todos los servicios públicos, cómo hemos ido reduciendo la calidad de nuestros servicios públicos esenciales, empezando por la sanidad, continuando por la educación. No, eso es... Yo he seguido yendo a mi centro de salud, hombre, perfectamente, y mis primos han seguido yendo al colegio, te lo digo de verdad, y soy de un pueblo de 4.500 habitantes. Que lo discutamos tú y yo, porque la gente ya ha valorado si eso ha
ha eso es un mejorado populismo de verdad, o ha empeorado. que Y la me gente parece muy bien que queráis lo puede hacerlo, pero- lo puede ver y lo puede comprobar. Y además Eso es un es lo que efecto yo siempre lógico. digo, eso Cuando es lo que yo siempre digo. cuando reduces las plantillas de los hospitales, cuando recortas en miles de profesores, la educación En miles se de deteriora. profesores, Miles de no, profesores, madre mía, miles de de interinos verdad, despedidos en Castilla-La Mancha que siguen todavía sin readmitir, que siguen todavía sin readmitir, destruyendo empleo público ¿Sabes la diferencia? Que es que sin hay parar. partidos de izquierdas que se Y sin embargo esperáis un desarrollo industrial en una región que está desindustrializada, que no ha tenido nunca la oportunidad de un desarrollo, esperáis un desarrollo similar a los ejemplos que siempre ponéis, como Alemania y Francia, que son países que se han desarrollado durante los años 70 y 80 con un intervencionismo del Estado y haciendo políticas públicas de promoción de empleo. Claro, ahora tenemos que competir con ellos en un mercado libre y necesitamos apostar por un sector industrial potente en Castilla-La Mancha, por generar... la presidenta Cospedal en Puerto Llano, por cierto. Pero por favor, ¿sabes cuánto? por favor, pero si lo conocerás único que se ha las hecho en dos Puerto últimas Llano empresas y en que toda hay, la provincia de que la Ciudad Junta de Real Comunidades es ha destruir tejido industrial. ¿No ha apostado la Junta de Comunidades por dos grandes empresas en Puerto Llano? De verdad, Hombre, es claro que que sí, discúlpame, claro que sí. pero es insultante Es que estaba yo, que puedas es que yo lo he defender visto, eso. es que no lo tienes que Que decir, apoyar a ¿no? las empresas de Puerto Llano no es irte a pasear, a reírte de la gente. Pero que a pasear No, eso no es apoyar. Jorge, hijo, de verdad. Cristina. Alucina. Queda poco tiempo, vamos a intentar que hablen los demás también, Ricardo y luego Eduardo, ¿vale? Bueno, yo... Ricardo. Bueno, que yo pienso que el Estado no es un fin en sí mismo, yo creo que es un medio, ¿no? Entonces, no creo, yo como ciudadano lo que pretendo es que me dé servicios el Estado, la administración pública, y me lo dé de la mejor manera posible. Luego la gestión, digamos, de ese dinero público, que se haga de una manera o de otra, a través de una empresa externa o a través de un contratado, un autónomo o contratado empleo público laboral, pues me importa menos, porque como es dinero mío, es decir, es dinero de nuestros impuestos de todo, lo que quiero es que sea eficiente y que cada vez haya, digamos, mejores servicios, ¿no? Por eso vuelvo a repetir que para mí el Estado no es un fin en sí mismo, sino es un medio, y por lo tanto ese medio lo que tiene que procurar es que efectivamente se desarrollen en libertad y que sitios donde hay oportunidades, pues efectivamente fomentar o dar posibilidades a que se desarrolle industrialmente determinadas empresas, siempre que haya un ambiente positivo, no crear, digamos, ambientes artificiales que viven además de la financiación del Estado y además que el Estado a la vez vive de la financiación de los bancos, evidentemente, porque claro, es una trampa eso de mantener determinadas empresas a través de subvenciones públicas que son deficitarias cuando no hay dinero a través de los impuestos porque hay un déficit brutal y que se lo tienen que pedir a los bancos. Entonces lo que hacen es endeudar cada vez más a los ciudadanos, que tienen que pagar cada vez más impuestos y tienen que pagar cada vez más deudas por la financiación y por la mala gestión que se hace de la administración pública, ¿vale? Y luego, por otra parte, los pagos que se hacen, cuando se habla, evidentemente, a lo mejor a nivel de gestión se ha tenido más confianza y se ha financiado más al gobierno de Cospedal, pero eso es una financiación. Pero a mí lo que me molesta es cuando los políticos llegan y dicen que hemos pagado o hemos conseguido. Bueno, vamos a ver, hemos invertido, los que invertimos siempre, yo creo que eso tiene que quedar muy claro a nivel de los ciudadanos, somos los ciudadanos, que somos los que pagamos la administración, somos los que pagamos nuestros impuestos y luego confiamos en determinados políticos para que gestionen. Pero que no se aparezcan políticos como que yo soy el que pago los gastos y tal, porque eso me suena al siglo XVIII, ¿sabes? Como si viniera... Eduardo. Yo voy a lanzar simplemente dos mensajes muy breves. Uno, hay que recuperar el empleo público destruido, absolutamente de acuerdo, creo que es fundamental, creo que también genera actividad económica y empleo, que exista una masa de personas que tengan un salario suficiente para consumir y para mantener estos servicios y por tanto hay que recuperar esos 1.500, 2.000, 3.000 empleados públicos que se han ido a la calle y que son muy necesarios en esta región, hay que recuperar. Y después, escúchame, bueno, yo si queréis lo explico. Bueno, aparte de la mentira de la deuda, la financiación de las, si quieres hablamos de verdad y no con demagogia, porque tú sí que haces demagogia. Es decir, la falta de financiación de las comunidades autónomas en el momento de la crisis, la falta de financiación de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP o Partido Socialista en el momento de la crisis provocó que todas tuvieran facturas pendientes de pago, todas. Y ese es un problema global que se soluciona de España. Entonces, no hables de Cospedal, la salvadora, porque eso es mentira y gorda. Y por favor, me dejas que termine de decir mi mensaje. Vosotros, porque había 800.000
porque habla de la financiación. Un momento, que queda poco Cuando tiempo. se habla de colectivos tan vulnerables sobre los que hay que intervenir en políticas activas de empleo, las políticas activas de empleo, igual que las prestaciones por desempleo, se financian fundamentalmente con lo que todos los trabajadores aportamos al Estado en nuestras nóminas, que se nos descuenta de nuestras nóminas para cuando me quede en desempleo. Lo que no puede ser es que el Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho eliminar esos fondos, dedicarlo a otras cosas y no dedicarlo a los parados de larga duración, a la gente que no tiene prestaciones por desempleo, que es de verdad donde se necesitan, y ha eliminado prácticamente las políticas activas de empleo de nuestra región. Y eso yo creo que es una desfachatez, porque dejamos a los más vulnerables sin servicio. ¿Quién creó el Fondo de Garantía del Partido Popular? ¿Pero qué fondo de garantía? ¿Qué fondo de garantía? Pero si lo paga Europa. Eso lo gana Europa, ni siquiera lo pagas desde el Estado. Eduardo, En el Estado recortasteis un 166% las políticas activas de empleo. Eduardo, un 166%. Cristina, no tenemos tiempo para más. Yo lo siento, sé que estaríais hablando aquí largo y tendido, pero nos corta, nos tenemos que ir a publicidad, así que lo siento mucho. Un placer, como siempre, teneos aquí en el programa. De verdad, muchísimas gracias, Ricardo, Cristina, Eduardo y Jorge. Y bueno, ahora si queréis seguimos fuera, ¿no? Nos vamos a publicidad, les adelanto. A la vuelta les dejamos con un reportaje de nuestro compañero Roberto García, en el que bueno, vamos a conocer un poco más cómo se desarrolla ese día a día de las monjas jerónimas de Almodóvar del Campo. Así que no se lo pierdan después de la publicidad, y nosotros nos vemos aquí mañana a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.